Y ahora hablaremos sobre el concepto de razón de dos segmentos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.1 vamos a hablar de la razón entre segmentos. Para ello tenemos una ilustración al lado derecho en donde se muestra el segmento A, que mide 2 centímetros, el segmento B, que mide 4 centímetros y el segmento C, que mide 6 centímetros. Hay algunas preguntas que responder que se relacionan con esta información que nos da. La primera es: ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento B? Luego nos preguntan cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento C. Y después, la última pregunta que nos hacen es la longitud del segmento B con respecto a la del segmento C. Observamos que las preguntas que debemos de responder son comparativas entre las longitudes de los segmentos. Comencemos con la solución. Observamos en la figura que al poner dos veces el segmento A, conseguimos la longitud del segmento B. Eso quiere decir que dos veces la medida del segmento A es igual a la longitud del segmento B. La pregunta va encaminada sobre la relación que existe de la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento B. Significa que estos 2 centímetros son la mitad de los 4 centímetros que mide B. Es por eso que la respuesta en esta situación es 1/2. Para las siguientes dos preguntas tenemos que calcular simplemente el cociente. Como queremos ver la relación entre la longitud del segmento A con la longitud del segmento C, lo que vamos a hacer es dividir esas dos longitudes. La longitud del segmento A es 2 centímetros, mientras que la longitud del segmento B es 6 centímetros. Entonces, cuando dividimos 2 centímetros entre 6 centímetros, simplificamos las unidades y sacamos mitad en el numerador y en el denominador, obteniendo que A es 1/3 de la longitud de C. Finalmente, como cuando nos piden comparar la longitud del segmento B con respecto a la longitud del segmento C, entonces tenemos que hacer otra división. La longitud del segmento B es 4 y la longitud del segmento C es 6. Entonces dividimos 4 entre 6, simplificamos porque ambos, numerador y denominador, son pares y nos queda que la longitud del segmento B es 2/3 de la longitud del segmento C. Bien, a manera de comprensión tenemos lo siguiente. Al cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos se le llama razón entre segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. El problema inicial, la razón entre los segmentos A y B es 1/2, ya que A entre B es igual a 1/2. Esto también se expresa como 1, 2.2. Esa es la notación que se usa para la razón. Y se lee 1 es a 2. Hay que prestar atención al orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simplificada, es decir, que tenemos que simplificar los factores que tenemos en común en el numerador y denominador. Tenemos un ejercicio planteado. Nos preguntan cuál es la medida del ancho de una ventana de alto 180 centímetros cuyas dimensiones ancho y alto están a una razón de 4/9 y nos piden que veamos las figuras. Observamos en la figura que la altura es 180 centímetros, mientras que la longitud de la base es desconocida, es a centímetros. Esa es la que queremos calcular sabiendo la altura, que son 180 centímetros, y la razón que existe entre el ancho y el alto. Bien, vamos a denotar por la letra A la medida del ancho de la ventana en centímetros. Si las dimensiones de ancho y largo están a razón de 4/9, entonces el ancho dividido entre el alto es igual a 4/9. Se sustituyen los valores que conocemos. Sabemos que el alto es 180 centímetros, entonces en lugar del alto escribimos 180 y
ahora tenemos una igualdad en donde el número desconocido es A. Y observamos que el 180 está dividiendo y lo pasamos a multiplicar. Y así obtenemos que A es igual a 180 por 4 novenos. Para realizar ese cálculo dividimos 180 entre 9 obteniendo que es 20 y 20 por 4 es 80. Por lo tanto, la medida del ancho de la ventana es 80 centímetros. Bien, así hemos llegado a algunos ejercicios que están planteados al final de la página 98. Vamos a resolver algunos. Por ejemplo, el primero es el ejercicio de noveno grado de la página 98 de la segunda edición. Nos piden calcular la razón entre el segmento A, que tiene una longitud de 4 centímetros, y el segmento B, que tiene una longitud de 20 centímetros. Veamos la solución. La razón que nos piden es A entre B. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de A vamos a sustituir la longitud 4 centímetros y en lugar de B vamos a sustituir la longitud 20 centímetros. Ahora observamos que 4 y 20 tienen factores en común. Ambos son múltiplos de 4. Entonces simplificamos. Cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 20 es 5. Si lo decimos con lenguaje natural, tendríamos que enunciarlo de la siguiente manera: que A y B están en la razón de 1 a 5 y se escribe con símbolos matemáticos de esta manera. Bien, veamos la siguiente solución. El problema 2 de noveno grado, página 98 de la segunda edición, nos dan cierta información. La base y la altura de un triángulo están a razón de 5 séptimos. Si la base mide 10 centímetros, nos preguntan cuánto mide la altura del triángulo y nos piden que veamos la figura. Entonces aquí tenemos la base identificada, la altura, y tenemos la longitud que la vamos a representar con H, y además hemos destacado la base que vamos a considerar, es decir, el lado de abajo vamos a considerarlo como base. Ahora, la base entre la altura están a razón de 5 séptimos. Esta es la información que nos da el problema. Luego lo que hacemos es sustituir en lugar de la base la longitud, que nos la dicen que 10 centímetros, y lo que desconocemos es h. Ahora observamos que el valor desconocido está en el denominador. Lo que vamos a hacer es que este h lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado y este 7 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al otro. Así observamos que obtenemos esta igualdad. 10 por 7 es 70 y tenemos 5h al lado izquierdo. Luego podemos intercambiar los miembros de esa igualdad para luego mandar a dividir este 5 al otro lado como denominador del 70. Y sabemos que 70 entre 5 es 14. Así hemos encontrado que la altura del triángulo mide 14 centímetros. Y hemos llegado al final de la página y es lo que tenía preparado para este día. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.